Bien, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto, perfecto. Está media lenta mi conexión hoy día. Ok. Bueno, este es un curso de anatomía para biomagnetismo y terapias complementarias para terapeutas, ¿ya? Y tiene también unas combinaciones con algunos pares biomagnéticos, con algunos protocolos de magnetoterapia y algunos comandos bioenergéticos para que así tengan más herramientas para desarrollar sus terapias. Ok, vamos a ir avanzando entonces. Bueno, el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus órganos, ¿ya? El cuerpo humano guarda misterios que aún permanecen fuera de los laboratorios. Conectarse con los síntomas del cuerpo puede ser el camino más práctico para entender, sí, para nuestra salud. La salud es un tesoro, un bien no renovable que nos enseñaron a descuidar porque se suponía que el cuerpo eran simples piezas que se arreglaban en un quirófano. La cultura materialista ha desconocido los derechos del cuerpo y sus necesidades son canceladas con productos de laboratorio para silenciar las voces del cuerpo. Por otro lado, también hay una cita bíblica que dice, ¿por qué así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo? Bueno, esta es nuestra filosofía holística de las terapias complementarias, de que uno tiene que propender, ¿cierto?, a capacitarse para hacer un diagnóstico y una terapia de manera integral, ¿ya? O sea, no solamente considerando un órgano X del cuerpo, sino que también considerando la parte emocional, la parte mental, la parte energética, la parte espiritual, o sea, todo, ¿ya? Porque de esa manera vamos a tener más efectividad en los resultados, en los tratamientos que nosotros apliquemos. Por esa razón, siempre el biomagnetismo, que es una terapia física, va de la mano con la bioenergética, en donde nosotros vamos averiguando otros elementos que también están detrás del síntoma, detrás de la enfermedad, y con eso se maneja. También la magnetoterapia, ¿ya? Ok. La complejidad del cuerpo. Tiene diferentes niveles estructurales de complejidad. Se compone de aparatos, sistemas formados por órganos. Estos están conformados por tejidos, compuestos por células, formadas por moléculas, integrados por átomos. O sea, en la parte física somos todo esto, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Los órganos, los aparatos, los sistemas, el órgano, el tejido, la célula, y tenemos también el nivel atómico y molecular. O sea, en el fondo nosotros somos átomos, pero eso como es tan pequeño no se ve, ¿ya? Pero también forma parte de nuestros órganos, de nuestro cuerpo humano, ¿ya? Y así como esto no se ve, también no se ven las emociones atrapadas, los pensamientos basura, las creencias limitantes, no se ven los chakras, no se ve el aura. Entonces, todo esto hay que integrar. Eh, el cuerpo humano está constituido por una serie de elementos químicos, además, ya a nivel atómico, ¿cierto? El cuerpo está constituido por hidrógeno, por oxígeno, por carbono, por nitrógeno, y esto representa el 96% de la masa total. Ya también hay otros elementos menores que están constituidos en un 3% por el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el hierro. El magnesio también están constituidos en nuestro cuerpo. Y hay otros elementos que son mucho más pequeños, que son hartos, son 14, son los denominados oligoelementos que corresponden a un 0,4% del total. Es el aluminio, el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el manganeso, el molibdeno,
el selenio, el silicio, el estaño, el vanadio y el zinc, ¿ya? Entonces a nivel atómico tenemos todos estos minerales, todos estos elementos, y por eso que es importante comer, ¿cierto? Verduras, frutas, todo tipo de alimentos, porque ahí están todas estas cosas, todos estos elementos, el magnesio, el sodio, el cloro, ya está todo ahí, el cobre, el cobalto. Entonces cuando las personas se alimentan mal, faltan estos elementos y a veces estos también producen enfermedades, sin contar las vitaminas, por otro lado también, ¿ya? Entonces los átomos se unen entre sí para formar moléculas en el fondo. Y además tenemos agua. El agua representa el 55% del peso total del cuerpo. Y ahí están todas las sales minerales, ¿cierto? Además, también está ahí todo lo que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, ya que también eso forma parte de ese aspecto, digamos, atómico. Bueno, la unidad de la materia son las partículas. Ya en el fondo nosotros somos partículas. Las células del cuerpo se componen de materia, es decir, por átomos, electrones cargados negativamente, protones cargados positivamente y neutrones eléctricamente neutros. Cuando un electrón es forzado a salir de su órbita, alrededor del núcleo de un átomo se genera la electricidad. Debido a que las membranas celulares están compuestas de materiales dieléctricos, una célula se comportará como resonador dieléctrico y producirá un campo electromagnético en el espacio alrededor de sí mismo. Bueno, veamos un poquito ahora el concepto de salud que va cambiando con las épocas. ¿Ya? Hoy día se habla de salud y bienestar, ¿ya? O wellness, o fitness, ¿ya? Son los conceptos de ahora. Fíjense que en el año 84 un documento de la OMS propuso alejarse del concepto de salud como estado e ir hacia un modelo dinámico que presentaba la salud como proceso o una fuerza. Esto se amplió en una carta de Ottawa para la promoción de la salud en el año 86, en donde la definición sostenía que salud es el grado en que un individuo es capaz de conseguir sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades, así como adaptarse al medio ambiente. Esa es la definición de salud. La salud es un recurso para la vida cotidiana, no es el objetivo de la vida. La salud es un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como la capacidad física. Entonces, las definiciones relacionadas incluyen algunas que ven a la salud en términos de capacidad de recuperación. Pero también está presente esa posibilidad. Sin duda, la evolución del concepto de salud ha sido interesante desde la simple ausencia de la enfermedad hasta la inclusión del concepto de bienestar. Ahora, ha pasado harto rato, han pasado 100 años, ¿cierto? ¿De qué sirvió el avance de la medicina en estos últimos 100 años? La medicina ha hecho grandes avances, sí, pero el número de personas que se enferman sigue aumentando cada día. ¿Cuál sería entonces el motivo para un aumento del número de personas enfermas que padecen las mismas enfermedades de siempre? ¿Será que la medicina moderna está equivocada en su premisa básica? La teoría médica oficial dice que las bacterias, los virus, son la causa de las enfermedades, por esto es una visión unilateral sesgada. Solo desarrollaremos enfermedades si permitimos que nuestro cuerpo albergue esas bacterias y esos virus. La medicina moderna suprime síntomas. La medicina moderna está basada en la idea del tratamiento de las enfermedades. Lo aconsejable sería algo distinto que se pueda conservar la salud para envejecer sin temor al deterioro. Es hora que la medicina moderna admita estos errores y acepte con humildad
que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Hace falta poner atención en el potencial de salud que atesora nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y favorecer la salud en lugar de tratar de suprimir por la fuerza las enfermedades. Entonces la especialización médica niega la naturaleza. La práctica de la especialización médica convierte al profesional en alguien que solo puede ver una hacer el todo. La naturaleza, todo está conectado. Nada se sostiene por sí mismo. Todo influye para mantener el equilibrio en el sistema que nos rodea. Las noticias más recientes sobre los cambios climáticos lo están demostrando. Eh, bueno, estamos llenos de relojes. Tenemos un ritmo circadiano, ¿cierto? Hay varios relojes internos coordinados en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la glándula pineal se activa cuando está oscuro, ya genera melatonina, eh, y eso nos induce al sueño. En el día, con el sol, con la luz, nos viene la actividad para hacer muchas cosas. Las glándulas se despiertan, por ejemplo, las glándulas gónadas a los 12 años, a los 13 años. La glándula timo está muy activa en los primeros 20 años, después se va como bajando la actividad. Y así, por ejemplo, en las mujeres y en los hombres también, las glándulas gónadas dejan de funcionar a los 50 años, 60 años, baja su actividad. Entonces, todo esto es automático, estamos llenos de relojes, que está todo programado, todo funciona así, crecimos, ¿cierto? Envejecemos. También hay un proceso de homeostasis que tiene todo en equilibrio, el cuerpo, el sistema parasimpático, el simpático. Y todo en el cuerpo hay un equilibrio, hay una conexión, está todo conectado, no trabaja por separado, nada trabaja por separado. Bueno, William Osler, padre de la medicina interna en el año 1919, 1920, decía que uno de los primeros deberes del médico es educar a las masas para no tomar medicina. Es más importante averiguar quién es el paciente que padece la enfermedad que saber qué clase de enfermedad padece un paciente. El paciente que toma un medicamento tendrá un doble trabajo: recuperarse de la enfermedad y recuperarse de los efectos del medicamento. Escucha a tu paciente. Te está informando su verdadero diagnóstico. El paciente conoce mejor su cuerpo, más que quienes pretenden inducirlo a creer en sus teorías médicas, decía Hipócrates en el año 370 antes de Cristo. ¿Tienes? La sabiduría del cuerpo ha sido menospreciada. Cuando sentimos molestia, inmediatamente intentamos detener las sensaciones y liberarnos del dolor. Pero en muchos casos no se investiga el dolor o su etiología o su causa. Cuando los tratamientos fallan, nuestro cuerpo soporta la enfermedad y nuestro ánimo decae ante el desconocimiento de las causas. Pero el biomagnetismo no puede decir cuál es la causa. ¿Fijan? Cuando una herida se niega a cerrarse, cuando la falla neurológica se vuelve constante, será necesario observar la evolución del caso. Además de los análisis de los estudios por imágenes, existen otras variables del medio interno que pueden develar la causa y también los factores del medio externo perjudican el proceso de sanación. La contaminación ambiental, por ejemplo, los factores climáticos y otras variables.
Pero bien, ¿qué es la anatomía? La anatomía es la base de las terapias, pues la fisiología, la patología, la semiología y la terapéutica requieren de su conocimiento y del correcto uso del lenguaje anatómico. La preparación de un terapeuta es esencial para brindar un buen servicio y como principios, ¿cierto? Primero, no dañar. Hipócrates y hacer el bien, juramento hipocrático, estos conceptos prácticamente nacieron con el arte de curar. La anatomía permite entender la organización básica del cuerpo humano y los principios del funcionamiento de su estructura, en síntesis, estructura y función en equilibrio y en armonía. Fíjense que la falta de conocimiento anatómico podría dificultar tus terapias. La buena exploración física del paciente es importante. La adecuada interpretación del motivo de la consulta, signos y síntomas en los cuadros clínicos es importante. El correcto abordaje con técnicas no invasivas de las distintas regiones del cuerpo con fines diagnósticos o terapéuticos. Entonces el cuerpo humano es la presencia física material de un ser humano. Se le considera desde el punto de vista filosófico tradicional como uno de los aspectos que lo constituyen a este en su totalidad, junto con la mente o el espíritu. La constitución del cuerpo humano es el resultado de un proceso evolutivo de casi 2 millones de años. Bueno, estas personas están detrás de lo que es la anatomía. Hipócrates, padre de la medicina, ¿cierto? Realizaba tratados sobre anatomía. Claudio Galeno, también otro médico filósofo griego, descubrió las arterias, las venas y hacía observaciones de tejido. Leonardo da Vinci también fue un científico del Renacimiento que estableció nuevos criterios. También junto a Leonardo y Michelangelo dibujaron huesos y músculos en detalle. Muchos italianos se inspiraron en sus trabajos. Andreas Vesaltus, padre de la anatomía, comenzó a enseñar anatomía realizando disecciones personalizadas. Entonces, finalmente, la anatomía es una ciencia que estudia la estructura y organización de los organismos vivos, especialmente de los seres humanos. Cuando hablamos de los sistemas del cuerpo humano, nos referimos a los distintos conjuntos de órganos que lo componen, colaborando en cada caso con el cumplimiento de algún tipo específico de funciones. Nuestro cuerpo puede comprender justamente como un conjunto simultáneo yuxtapuesto de sistemas cuyo correcto funcionamiento nos mantiene con vida. Entonces, en este curso vamos a ver el sistema nervioso, ¿ya? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el aparato cardiovascular, el aparato renal y reproductor, el aparato osteoarticular, el aparato tegumentario y también vamos a ver salud mental alternativa. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso, eh, fíjense que en la movilidad de las articulaciones, en el agotamiento muscular, la debilidad de los brazos y de las piernas, la falta de coordinación, de concentración, dificultades del aprendizaje, ya, dificultades del aprendizaje.
Eh, no, ¿qué pasó? Ahí sí. El dolor y las disfunciones generales, todo esto, fíjense que implica sistema nervioso central, al sistema periférico o a ambos. Los productos tóxicos, por ejemplo, los derivados del petróleo, los productos farmacológicos, los colorantes de alimentos, conservantes, metales pesados, las clasificaciones, mineralizaciones, residuos de sustancias químicas, son las fuentes principales de confusión de nuestro sistema nervioso. Todos los traumas, enfermedades, limitaciones, los miedos, las fobias, los karmas y otras emociones y experiencias negativas pasadas también se registran en el sistema nervioso central. El sistema nervioso es responsable de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y de nuestro cuerpo en general. Tiene la función de relación, relaciona las funciones y estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de este sistema central. Entonces, el sistema nervioso es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Nosotros cuando hacemos el test muscular, nosotros le estamos hablando al sistema nervioso central. Ahí estamos enviando nuestro estímulo psíquico, y el sistema nervioso central toma esa pregunta, ¿cierto? Y revisa todo el cuerpo en milésimas de segundo para ver si hay algún problema o no. Entonces el sistema nervioso, que está acá arriba en la estructura cerebral, ¿cierto? Está constituido por el sistema nervioso central y el sistema periférico. Centrales está en el cráneo y el periférico está en la columna vertebral. El sistema nervioso central está el encéfalo y el cerebro, y está también la médula espinal y las meninges. Y el sistema nervioso periférico es somático, están los sentidos, los músculos, los huesos, y está constituido por el sistema autónomo, simpático y parasimpático. Ok, aquí tenemos el encéfalo. Esto todo lo que está en la cabeza, que está dentro del cráneo, ya se llama corteza cerebral, y aquí nos encontramos con todas estas estructuras, ya. Aquí hay millones de neuronas, millones de conexiones, se llama encéfalo, están todas las estructuras, ¿cierto? Hay partes que son bien importantes como el cerebelo, que está al lado derecho abajo, que tiene que ver con el equilibrio, está todo lo que es la corteza cerebral, arriba en la parte externa. También está el cuerpo calloso, muy importante, están todos los lóbulos, frontal, temporal, occipital, la glándula hipófisis, la glándula pineal, el tálamo, el tallo cerebral, ¿cierto? La amígdala cerebral, todos estos tienen distintos funcionamientos. Y cuando aquí hay algún germen patógeno, como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, pueden inflamar alguna de estas zonas y producir síntomas, ¿ya? Al encontrarlos con el rastreo y al poner los imanes, los despolarizamos. Profesor, Sí, adelante. profesor, no se puede visualizar lo que usted está explicando. Ah, ok, a ver. Gracias. Tienen que avisarme inmediatamente porque si no, yo no me doy cuenta acá. Ahí sí, Ahora sí, profesor. Hay mensajes en el chat. que lo estaba leyendo. Mm, Sí, acá sí, sí. Ya no se visualiza la imagen, ya, ok. gracias. Ujú. Bien. Entonces este es el encéfalo.
Y luego tenemos el sistema nervioso central, que es una computadora, es una biocomputadora, es un ordenador, y que está compuesto por el encéfalo, el cerebro y el cerebelo. En el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo. Está formada por el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Todo esto está protegido por unas membranas, ¿ya? Que lo protegen junto con los huesos del cráneo, eh, que se llaman meninges cerebrales, que a veces también se inflaman. El cerebro se divide en dos partes llamadas hemisferios cerebrales, separados pero unidos por una masa de fibras blancas llamada cuerpo calloso. Entonces tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El cerebro controla y coordina todo, el movimiento, el comportamiento, las funciones corporales, mantiene en equilibrio todo, es el responsable de la cognición, de las emociones, de la memoria, del aprendizaje. El cerebelo, que está más atrás y abajo, debajo de la corteza cerebral, regula la coordinación física, el equilibrio, la posición en el espacio, disfunciones, traumas, calcificaciones, insuficiencia vascular y linfática. Corrección, regenera, rejuvenece y fortalece. Entonces, cuando estas partes del cerebro, ¿cierto? Hay algún patógeno, alguna bacteria, algún virus, parásito, va a inflamar esa zona y va a hacer que se produzcan síntomas, que se produzcan enfermedades. Al rastrear, con el biomagnetismo vamos a encontrar las causas y con los imanes vamos a despolarizar esa zona. Y más o menos en 7 días son eliminados por el cuerpo. Acá tenemos el diencéfalo. Está el tálamo y el hipotálamo. El tálamo consiste en dos masas esféricas de tejido gris situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. El hipotálamo está situado debajo del tálamo, está encargado de la regulación de los impulsos, de las condiciones internas del organismo, como es el equilibrio o homeostasis, niveles de nutrientes, temperatura. Establece relación con la hipófisis, está implicado en la elaboración de las emociones y las sensaciones de dolor y de placer, y en la mujer controla el ciclo menstrual, el hipotálamo, que es la zona ahí verde. Más abajo tenemos el tronco encefálico, ¿ya? Se encuentra en la fase cerebral posterior compuesta por el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y los pedúnculos cerebrales. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior y la médula espinal y los nervios periféricos, que vienen de abajo, ya de la columna vertebral de la médula espinal. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco, los aspectos primarios de la localización del sonido. Todo eso está ahí en el tronco encefálico. Bueno, en la columna vertebral está por dentro la médula espinal, que está protegida por la columna y está protegida por unas membranas que se llaman meninges medulares. Estas meninges son 3 capas que se localizan por encima de la corteza cerebral y también en la médula espinal para proteger, ¿cierto?, el sistema nervioso, evitar la introducción de sustancias nocivas al interior del encéfalo, y también está bañada por el líquido cefalorraquídeo. Este líquido baña al sistema nervioso central, circula a través de un sistema de cavidades que se encuentra dentro del encéfalo y la médula espinal, y este líquido amortigua al encéfalo y a la médula espinal cuando hay un golpe, proporciona protección inmunológica, protege de infecciones al sistema nervioso central,
remueve sustancias metabólicas de desecho, así como transportar neurotransmisores. Las células que forman el sistema nervioso se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones características, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, constituida por los cuerpos neuronales, corteza cerebral, y la sustancia blanca está formada principalmente por fibras nerviosas. Y acá tenemos como una cola de caballo, ¿cierto? Toda la médula con todos los plexos nerviosos que inervan órganos internos. Es decir, todo nuestro cuerpo está cableado, cual todos los órganos, todas las glándulas, todos los tejidos están conectados con un nervio. Y este nervio conecta por la columna y va al sistema nervioso central arriba a procesar la información. Procesa información los nervios. Acá tenemos el sistema nervioso periférico. Ustedes ven arriba el cerebro, ¿cierto? La corteza cerebral, donde está la computadora, donde se procesa todo. Y más abajo tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal y todos los nervios que van a desembocar ahí. Entonces, el sistema nervioso es el que te lleva la información, el que dice cómo está funcionando tu hígado, tu estómago, tus riñones, ¿cierto? Y también se ejecutan órdenes del cerebro al órgano, del órgano al cerebro, del cerebro al órgano. Entonces, cuando nosotros testeamos, nosotros le hablamos al sistema nervioso central y él, ¿cierto? En milésimas segundo, revisa lo que tú estás preguntando. Por ejemplo, dices estómago. Si marca es porque hay un problema en el estómago, ¿ya? Y nosotros colocamos un imán ahí o hacemos un comando bioenergético y equilibramos lo que hayamos. Ese es el mecanismo de cómo funciona todo. Entonces, este sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso somático, que es voluntario. Hay 12 pares craneales que están en la cabeza y que inervan los pares craneales, que son 12, son los que hacen que nosotros abramos, cerremos los ojos, nos riamos, traguemos, y podamos oler, escuchar, abrir la boca, mover los músculos de la cara, etcétera. Y están los nervios espinales, que son 31, y esos están en la columna vertebral de la zona cervical al coxis. ¿Ya? Esos son los nervios que regulan todo el cuerpo, toda la información del cuerpo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo o visceral está formado por el simpático, que activa las funciones orgánicas, y el parasimpático, que las modera las funciones de los órganos. Entonces el sistema nervioso somático está compuesto por estos 31 nervios espinales, que están a lo largo de la columna e inervan distintos órganos internos. Envían información sensorial, tacto, dolor del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. También envían información de la posición y el estado de la musculatura, las articulaciones del tronco, las extremidades a través de la médula espinal. Se reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Llevan los impulsos hacia la médula espinal y desde ahí la misma hacia parte del cuerpo, inervan cada parte del cuerpo, los órganos, las glándulas. Hay un sistema en especial, el linfático, energía, el circulatorio. Hay 8 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxigia. Acá tenemos el sistema nervioso somático, los pares craneales o nervios craneales, que son 12, ¿ya? Todo esto se puede testear, ¿ya? Tú puedes, con el test muscular de los pies o el de los dedos o el péndulo,
tú puedes preguntar si hay alguna disfunción, si hay alguna alteración acá. Por eso que es importante la anatomía para ir viendo estas imágenes e ir preguntando. Los nervios craneales son 12 pares y envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Recibe órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello, la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces, estos se nombran así: par craneal 1, segundo par craneal, tercer par craneal, octavo par craneal, y así. Fíjense que de los 12 pares craneales, el octavo par es el que más se enferma, ya tiene que ver con el equilibrio, es el octavo par, es el nervio acústico, donde está el sentido del oído y del equilibrio. Y el otro es el famoso nervio vago, ¿ya? Que es muy importante en la respiración, circulación y digestión, que por el sistema emocional, por las emociones mal manejadas, se complica. Estos pares craneales pueden ser afectados por infecciones, por virus, por bacterias, por emociones, por estrés, ¿ya? Pueden ser afectados. Y obviamente por traumas, por golpes que el personal haya recibido. Acá tenemos el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y el parasimpático. Esto es lo que mantiene en equilibrio al cuerpo. Cuando estamos en el simpático, estamos en actividad, estamos en supervivencia, a veces estamos muy tensos, muy estresados. Y cuando estamos en el parasimpático, estamos relajados y tranquilos, ¿ya? Entonces este sistema es el que mantiene en equilibrio todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, el ojo, la pupila se dilata por una acción del sistema simpático y la pupila se contrae por una acción del sistema parasimpático, ¿ya? Y así, estos sistemas que mantienen equilibrio. Y este sistema es el que se afecta por el estrés, por las emociones, por los problemas, y por esa razón a veces tenemos, no sé, pues, taquicardia, tenemos, no sé, dolores gastrointestinales, sudoración, palidez, problemas respiratorios, etcétera. Por eso es importante la relajación, la meditación, la respiración consciente, es muy importante. Las terapias en general para ir equilibrando todo nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras, del medio interno para actuar sobre los músculos, glándulas y vasos sanguíneos. El sistema nervioso autónomo, al contrario que el sistema nervioso somático y el central, que es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos, situados en la médula espinal, el tallo cerebral y el hipotálamo. También la corteza límbica puede transmitir impulso a los centros inferiores y así influir en el control autónomo. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema motor e involuntario que transmite impulso desde el sistema nervioso central hacia los órganos periféricos. Bueno, la neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Las neuronas se pueden llamar gliales, ¿ya? Que son los astrocitos, oligodendrocitos, las microglías, las ependimales, las TRAM. Estas células nerviosas hay 100.000 millones, 100.000 millones de neuronas tenemos. Todas las neuronas tienen tres partes: las dendritas que reciben información de otra célula y transmiten mensaje al cuerpo de la célula. El cuerpo celular contiene el núcleo y sus componentes. El axón lleva los impulsos fuera del cuerpo de la célula
Son células especializadas en la obtención y transmisión de impulsos nerviosos, o sea, datos, y utilizan procesos electroquímicos. La unión entre una neurona y otra se llama sinapsis. Los impulsos circulan dentro de la neurona como un potencial eléctrico. El espacio entre dos células se llama hendidura sináptica. Y para que un impulso cruce la hendidura sináptica se requiere de neurotransmisores, que son almacenados en vesículas agrupadas en el extremo del axón. La mielina es una sustancia básica. La mielina es una sustancia que ayuda a los axones a transmitir mensajes con mayor rapidez. Las neuronas están siempre recogiendo y evaluando información sobre el estado interno del organismo y del ambiente externo e intercambiándolas entre sí. Comunicación neuronal para que las necesidades de la persona puedan ser suplidas. Acá tenemos una serie de neurotransmisores, ya está la acetilcolina, la dopamina, ¿cierto? Glutamato, GABA, serotoninas, noradrenalina. Estos son los principales neurotransmisores que se generan acá en la corteza cerebral y generan una serie de situaciones en la persona, ¿ya? Por ejemplo, la serotonina. Es muy importante en el sueño, la serotonina, además de ejercer funciones antidepresivas. Los antidepresivos actúan aumentando los niveles cerebrales de serotonina. Se sintetiza a partir del aminoácido L-triptófano y constituye el precursor de la melatonina, regulador del reloj biológico. ¿Ya? Entonces, estos neurotransmisores son los que a veces se disfuncionan y por eso se producen enfermedades y síntomas y por un mal manejo emocional o por el estrés. Y al encontrar estas glándulas, ¿cierto? Se impactan, se colocan los imanes, se equilibran y así vamos equilibrando el cuerpo en general. Bueno, aquí están los pares biomagnéticos asociados al sistema nervioso. Todos estos pares biomagnéticos, pineal bulborraquídeo, parietal, nervio vago, plexo cervical, pudendo, nervio inguinal, polígono de Willis, cerebelo, bulborraquídeo tiroides, bulborraquídeo vejiga, bulborraquídeo cerebelo, cervical sacro, temporal, esternocleidomastoideo. Todos estos pares biomagnéticos están asociados al sistema nervioso. Algunos son disfuncionales y otros son patógenos. O sea que podría haber acá alguna bacteria, algún virus, y eso podría dar síntomas, ¿ya? Del sistema nervioso central. Se pueden encontrar estas disfunciones, estos patógenos a través del rastreo, ¿cierto? Y pueden ser impactados con un par de imanes durante 10 minutos. Y se soluciona el problema, ¿ya? Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia para equilibrar y fortalecer el sistema nervioso central. Se trata, ¿cierto?, de poner imanes negativos al medio de la columna desde la zona cervical al sacro. Estos imanes se ponen en la camilla y el paciente se recuesta encima de ellos. Unos 20 minutos para equilibrar y fortalecer el sistema nervioso central. Estimula las meninges, estimula los plexos nerviosos, alcaliniza el líquido cefalorraquídeo, regula el sistema simpático y parasimpático, normaliza las pulsaciones del fluido cerebral y también activa los chakras, 7 chakras. Esto se puede hacer cuando uno está muy mal, ¿cierto? Cuando está muy estresado, se puede hacer en forma terapéutica y también se puede hacer como preventivo, ¿ya? Hay una pregunta acá, dice, ¿qué par se ve afectado en el sistema nervioso que produce la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia en realidad
es un síndrome en donde la persona tiene distintos dolores en la parte de los músculos, ¿ya? Se dice que tiene un gran componente emocional, ¿ya? Hay un tremendo componente emocional, hay un estrés, hay que mirar la historia de la persona, ¿cierto? Porque esto, regulando el sistema, digamos, de las emociones, estos síntomas desaparecen, ¿ya? O sea, es algo psicosomático, muy conectado con la parte emocional, muy conectado con el estrés, muy conectado con los traumas que la persona haya vivido en su infancia, en su adolescencia, ¿ya? También en la fibromialgia, el doctor Goich habla de algunos pares, ¿ya? Que según él son producidos por unos parásitos y estos dan como algo parecido a una fibromialgia. Entonces hay que trabajar todo, ¿ya? Si marcan los pares, se trabajan los pares, y si no, se va aplicando bioenergética completa, ¿ya? Se va trabajando también en los pares psicoemocionales, y de esa manera se va a ir manejando la fibromialgia, ¿ya? Eso. Acá tenemos un comando bioenergético para fortalecer el sistema nervioso central. O sea, podemos colocar, ¿cierto? Estos imanes así, o bien un banzal de las manos, y hacemos este comando. Y decimos, fortaleciendo la corteza, fortalezco mi corteza cerebral, los pares craneales, la médula espinal, los nervios periféricos, tenso sistema nervioso central al 100%, alineo todos los huesos del cráneo y de la cara, fortalezco el chakra raíz y conecto con la tierra al 100%, restablezco la curvatura normal en sacro, lumbar, dorsal y cervical, desintoxico, restauro, reintegro, rejuvenezco mi sistema nervioso central al 100%. Esto tendrían que hacerlo ustedes las mañanas cuando se levantan, ya unas 3 veces a la semana, para ir manteniendo su sistema nervioso central bien equilibrado y fortalecido. Es un comando bioenergético, es decir, tú mismo le dices al cuerpo, al sistema nervioso, que haga todo esto. Acá tenemos un comando bioenergético para el rendimiento mental. Cuando tu rendimiento mental está bajo, sobre todo la gente que estudia, también puede hacer unas 2 o 3 veces por semana este comando bioenergético, realineando, integrando el cerebro, fortaleciendo el surco medio y ambos lados del cerebro, integrar células cerebrales entre sí, eliminar los conflictos y desorganización, aumentar la aceptación, reconocimiento, eliminar el rechazo, aumentar la claridad y la actividad del cerebro, aumentar la capacidad de aprender, aumentar la atención, concentración, memoria, aumentar la glucosa necesaria en el cerebro, hidratar, oxigenar el cerebro, aumentar el oxígeno y la glucosa, las mitocondrias de las células del cerebro, aumentar la separación, movimiento independiente, energía, vacío, espacio, vacío entre células y dentro de las estructuras celulares dentro de cada célula, sincronizar la relación entre cerebro, tronco encefálico, médula espinal, líquido cefalorraquídeo, meninges, cráneo y sacro. Aumentar la eliminación de desechos al sistema linfático. Esos es los comandos bioenergéticos que podríamos hacer para equilibrar y fortalecer la memoria. Esto es para fortalecer y equilibrar el sistema nervioso central. Esto es un protocolo de magnetoterapia también para fortalecer y energizar el sistema nervioso central en general. Y estos serían los pares biomagnéticos asociados al sistema nervioso. ¿Ya? Bueno, eso sería en cuanto al sistema nervioso central. Ahora vamos a ver el sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Me dicen si se ve o no se ve. A ver, tema
No se ve, profesor. Ya. Ahora, Sí. ahora sí. Ya. Perfecto. Entonces, vamos con el sistema respiratorio. Hay sistemas que se enferman más que otros, fíjense. Eh, el sistema nervioso en realidad no se enferma mucho, pero sí el respiratorio, sobre todo cuando hace frío, cuando hay humedad, ¿ya? A ver qué pasa acá. Ahora sí. Ah, ok. Sistema respiratorio es el encargado de intercambiar a nivel alveolar, ¿cierto? Que son las células de los pulmones, el oxígeno, captamos oxígeno y eliminamos CO2. Y transportar un volumen de oxígeno a las células para su metabolismo y permitir la salida de un volumen de dióxido de carbono que resulta del metabolismo celular en los diferentes tejidos. El oxígeno es muy importante para las células. Las células se nutren con oxígeno. Todas las células. Por eso es que es importante la respiración consciente, ¿ya? Respirar bien, aire puro, ir a la playa, ir a la montaña, al campo, tener hartas plantas en la casa, en su jardín, en contacto con la naturaleza. Ventilar las habitaciones, ¿ya? Las vías respiratorias se dividen en vías de conducción y vías de intercambio. Entre los órganos conductores de las vías respiratorias tenemos la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, ¿ya? El tracto respiratorio superior está la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y el tracto respiratorio inferior está la tráquea, los bronquios y los pulmones. Los pulmones se dividen en lóbulos, lóbulos de la parte alta, media y baja, ¿ya? Los pulmones son órganos fundamentales de la respiración. Su función consiste en oxigenar la sangre venosa, oxigenan la sangre venosa. Los pulmones de una persona sana son suaves, esponjosos y tienen poco peso. Son muy elásticos y se retraen hasta aproximadamente un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Se hallan contenidos dentro de un saco pleural, se separan entre sí por el corazón y los grandes vasos del mediastino medio. Los pulmones se fijan al corazón y la tráquea por las estructuras de sus raíces pulmonares, arterias y venas pulmonares, bronquios principales y al pericardio de los ligamentos pulmonares. Cada pulmón se compone de vértice, base, raíz e hilo. Las pleuras son unas membranas que envuelven los pulmones, ¿ya? Tenemos varios pares biomagnéticos de pleuras del pulmón y protegen el pulmón. Estas pleuras son unas capas ya que recubren los pulmones eh, y lo mantienen ahí lubricado. El pulmón derecho es el más grande que el izquierdo. En él se encuentran tres divisiones conocidas con el nombre de lóbulos, que son el superior, medio e inferior. Entre las dos pleuras hay un líquido seroso que aumenta la adhesión entre las pleuras, que se conoce como líquido pleural. ¿Ya? Las pleuras se trabajan a la altura, a los costados, debajo de la axila. A ese nivel se trabajan las pleuras en biomagnetismo. Vías respiratorias superiores tenemos la nariz, ¿cierto? Que es una estructura cartilaginosa que calienta el aire, lo humedece. Luego va
¿cierto? Más abajo tenemos los cornetes también ahí. Las fosas nasales se distinguen también. Tenemos los senos paranasales, los senos frontales, etmoidales, maxilares. Estas son cavidades de los huesos frontales, maxilares, etmoidales y esfenoides. A veces se infectan estos por resfríos mal cuidados, duele mucho la cabeza, la frente. Hay pares biomagnéticos para trabajar la sinusitis, ¿ya? Está la faringe se divide en tres porciones según el área. La porción superior, denominada nasofaringe, está en contacto con la nariz. La porción media es la orofaringe y está en contacto con la región posterior de la cavidad oral. Y la laringofaringe es la unidad, esta unidad a la laringe. La laringe es un tubo de forma irregular que se une a la faringe y a la tráquea. Presenta una serie de cartílagos irregulares unidos entre sí por tejido conjuntivo que la mantiene de forma permanentemente abierta. Hay 9 cartílagos, 3 de ellos impares y de mayor tamaño, que son los cartílagos tiroides, ubicado en la parte anterior del cuello, el cartílago cricoides más caudal y conecta con la tráquea, y el cartílago de la epiglotis más superior, inmóvil, que permite cerrar la laringe para evitar el paso de los alimentos en las vías respiratorias. Está la tráquea, que es un tubo cilíndrico con 12, de unos 12 centímetros más o menos, que comunica con la laringe y con los bronquios. También está formado por unos anillos que mantienen siempre abierta esta estructura. La principal función es conducir el aire desde la laringe hasta los bronquios. Luego tenemos las vías respiratorias bajas, que son los bronquios. Son conductos que penetran en los pulmones, ¿ya? Luego tenemos los bronquios primarios. Surgen de la tráquea, son dos, derecho e izquierdo. Los bronquios principales derechos se dividen en los llamados bronquios lobares secundarios, y están los bronquios principal izquierdo, que se divide a su vez en bronquios loborales. Los bronquiolos, cuando los bronquios alcanzan un tamaño muy pequeñito y no tienen cartílago en la pared, se llaman bronquiolos. Estos a su vez continúan subdividiéndose, disminuyendo su diámetro, aumentando su número y adelgazando el grosor de su pared. El último bronquiolo que no se subdivide es el bronquiolo terminal, que carece de cartílagos y de glándulas mucosas. Esto es la fisiología de la respiración. En la superficie de los alveolos, ya al interior de los pulmones, se genera la difusión de los gases ingresando oxígeno hacia el interior del cuerpo y retirando el CO2 producto del metabolismo corporal. Acá tenemos cómo se produce la respiración, la ventilación y el intercambio gaseoso. Cuando una persona toma aire, la cavidad torácica se expande permitiendo que entre el aire hasta todos los alveolos pulmonares. Es entonces cuando se hinchan los pulmones. Luego la cavidad vuelve a su estado de reposo expulsando el aire hacia afuera. Esto es lo que es la inhalación y la exhalación, en donde el músculo diafragma eh, tiene un gran impacto ahí para hacia descender o elevar este diafragma y así hacer trabajar los pulmones. La regulación de la respiración se produce en dos sistemas, ¿ya? Que regula automáticamente la respiración. Dos mecanismos nerviosos separados regulan la respiración. Uno se encarga del control voluntario y el otro del automático. El sistema voluntario está localizado en la corteza cerebral y el sistema automático está situado en la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. El cerebro y la respiración. La respiración no es solo para obtener oxígeno.
está relacionada con la función cerebral y el comportamiento. Los científicos han descubierto que el ritmo de la respiración crea una actividad eléctrica en el cerebro humano que mejora los juicios emocionales y el recuerdo de la memoria. ¿Ya? Los pares biomagnéticos asociados al sistema respiratorio son estos: seno frontal, seno nasal, nariz, laringe, angina, mediastino, tráquea, carina, condral, costal y pleura. ¿Ya? Estos pueden ser polarizados por gérmenes patógenos como bacterias o virus, o también se pueden producir disfunciones por tema emocional. Pueden ser localizados a través del rastreo y pueden ser impactados con los imanes. Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia que es el Bansal de las manos, en donde ponemos un imán de polaridad negativa en la palma derecha y otro en la palma izquierda. Y esto fortalece todos los órganos y la energía de la cintura para arriba, ¿ya? En este caso, el sistema respiratorio y también el sistema nervioso central. Se benefician con este tratamiento de magnetoterapia, unos 15 a 20 minutos. Acá están los comandos bioenergéticos para fortalecer y equilibrar el sistema respiratorio. Los comandos bioenergéticos, acuérdense que son órdenes psíquicas mentales que nosotros le enviamos al cuerpo-mente del paciente. Esto se puede hacer también una vez a la semana, ¿ya? Para nosotros, para estar siempre bien. Fortalezco al 100% fosas nasales, faringe, laringe, cuerdas vocales, tráqueas, broncos, bronquiolos, alveolos, pulmón derecho, pulmón izquierdo, diafragma. Libero emociones atrapadas del diafragma, caja torácica, elimino emociones atrapadas, pena, tristeza, sufrimiento, depresión, lágrimas contenidas. Aumento la entrada del aire a los pulmones, fortalezco la salida del aire de los pulmones, elimino bloqueos, congestiones, inflamaciones, infecciones, incremento la antihistamina, reduzco las histaminas, libero las conexiones de memoria de vidas pasadas, ancestrales que pudieran estar debilitando mi sistema respiratorio ahora. Sobre todo cuando la gente tiene neumonía, tiene bronquitis, está complicada del sistema respiratorio. Este comando lo pueden hacer en conjunto con el método Bansal de las manos, ¿ya? Acuérdense que también en las manos, en el dedo pulgar, está el meridiano del pulmón, ¿ya? Y los pares biomagnéticos en el caso de que hubiera algún proceso infeccioso. Estos son algunos, ¿ah? Porque hay más, hay muchos más, pero para que tengan una idea, eh, por ejemplo, aquí falta el par uretra que es de los coronavirus, por ejemplo. Bien, ok, vamos ahora a ver el sistema digestivo. Tema digestivo. Vamos a tema nervioso lo vamos a sacar porque ya está listo. Respiratorio también. Vamos a conectar con el sistema digestivo. ¿Se ve el sistema digestivo? No, No se ve. Ya, ok. Vamos con el sistema digestivo. Ahora sí, sí, ya. Bien, sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por varios órganos encargados de transformar los alimentos en partículas más pequeñas, a fin de que puedan ser utilizados por las células del organismo.
Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide 11 metros de largo. Está compuesto por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso o colon. Y está combinado con unas glándulas anexas, que son las glándulas salivales, que están acá, las parótidas. El páncreas, el hígado y la vesícula biliar forman el sistema digestivo. Bueno, en el sistema digestivo se produce la digestión. ¿Y qué es la digestión? Es la transformación de los nutrientes que están en los alimentos en sustancias más sencillas. La digestión fragmenta y reduce los alimentos de dos formas: en forma mecánica mediante la masticación y la digestión química mediante la acción de enzimas digestivas producidas a lo largo del tracto digestivo. Bueno, en la boca parte todo, ¿cierto? Es el inicio del proceso de la digestión. Los dientes trituran los alimentos, la lengua va haciendo su trabajo también en la masticación. En la boca también se encuentran glándulas salivales que generan saliva, permiten mezclar los alimentos y su devolución. Luego están también los huesos maxilares, ya que están ahí las arcadas dentarias, muy importantes en el proceso de masticación. Luego tenemos la faringe que se encuentra detrás de la boca y nos conecta con el esófago. El esófago es un conducto que mide 30 centímetros de largo por 4 centímetros de diámetro y comunica la faringe con el estómago. Su estructura está formada por músculos que permiten su contracción y relajación para el transporte de los alimentos. Aquí hay unos movimientos peristálticos, ¿ya? Que hacen que el alimento vaya avanzando. El peristaltismo corresponde a una serie de contracciones y relajaciones del esófago que en forma de ondas se desplazan hacia abajo y propulsan el bolo alimenticio hacia el estómago, proceso que se ve facilitado por el moco secretado por las glándulas mucosas. Es muy importante aquí los esfínteres, ya que son unos músculos que se encuentran ubicados en el orificio de una cavidad del cuerpo cuya función es abrirse o cerrarse, permitiendo o impidiendo el paso de una sustancia hacia otra cavidad o hacia el exterior. El esfínter esofágico, también conocido como cardias, es aquel que separa la faringe del estómago. También se llama hiato, también. Está el esfínter pilórico, que está en la parte inferior del estómago y se encarga de separar el estómago del intestino delgado. Tenemos el esfínter vesical, el esfínter anal, el esfínter de Oddi, el esfínter ileocecal. El estómago mide 25 centímetros de largo, 12 de ancho y 8 centímetros de espesor. Las paredes del estómago son musculosas y su interior se encuentra revestido de numerosas células gástricas que segregan ácido clorhídrico y enzimas, proteínas cuya presencia hace aumentar la velocidad de las reacciones químicas. La función de tales sustancias consiste en favorecer la digestión de los alimentos y hacer que estos adhieran consistencia líquida para poder pasar a continuación al intestino delgado. Cuando un trastorno psicosomático o patológico impide la secreción adecuada de mucosidad, la mucosa gástrica se erosiona y se forma una úlcera. Si la úlcera evoluciona, se puede perforar la pared del estómago y permitir que el contenido gástrico pase hacia la cavidad abdominal, produciendo una peritonitis. Del estómago al intestino. Las ondas de contracción de los músculos circular que van precedidas por ondas de relajación, peristaltismo, se inicia cerca de la zona central del estómago. Se propagan hacia abajo y finalizan justo antes de alcanzar el conducto pilórico.
Estas ondas de contracción se pueden suceder a una frecuencia de 3 por minuto, maceran, mezclan por completo el alimento con el jugo gástrico. El alimento pasa periódicamente desde el estómago hacia el duodeno. Esto se debe a la contracción de los músculos de la pared del estómago. Estos músculos están inervados por el nervio vago, que estimula la contracción de la musculatura gástrica y permite la apertura del esfínter situado entre el estómago y el duodeno pylor. Muchos síntomas que se atribuyen a enfermedades del estómago pueden ser originadas por trastornos psicosomáticos. ¿Qué significa eso? Estrés, emociones. Enfermedades sistémicas en general o enfermedades de órganos vecinos como el corazón, el hígado, los riñones. Además de las úlceras y el cáncer, las alteraciones gástricas incluyen indigestión gástrica, gastritis, estenosis. Veamos ahora un poquito las glándulas anexas. Las glándulas anexas son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula. Las glándulas salivales son dos glándulas que están en cada mejilla, sobre la mandíbula y frente de las orejas. La inflamación de una o más de estas glándulas se denomina parotiditis. Hay un virus que produce esta parotiditis. Se ponen los imanes acá y se resuelve el problema. El páncreas es una glándula mixta, ¿ya? Que está detrás del estómago entre el vaso y el duodeno, ¿ya? Su fisiología se centra en las secreciones de sales alcalinas, o sea, producen bicarbonato, con el objeto de poder neutralizar los ácidos del estómago y así como las enzimas necesarias para la digestión. El estreñimiento también es psicosomático. Sí, también puede ser, pero también por falta de agua y por otros temas más, ¿ya? Por otra parte, desempeña un papel en la producción de hormonas. La insulina y el glucagón son las encargadas de regular la asimilación metabólica de los carbohidratos o de los azúcares. El páncreas está en el centro del estómago, ¿cierto? Y hacia el lado izquierdo. Tenemos el cuerpo, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Así lo dividimos. El hígado es un órgano que cumple diversas funciones como filtrar la sangre, eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo y producción de la bilis, lo cual permite la absorción de las grasas de los alimentos. No tiene una sola función, sino que desarrolla múltiples procesos: almacenaje de las grasas, de los carbohidratos, de las proteínas, producción de las proteínas para la coagulación sanguínea. Pero de todos ellos, el único que parece directamente implicado en el funcionamiento del aparato digestivo es la síntesis de la bilis, sustancia líquida y viscosa de color amarillo verdoso que interviene en la digestión de las grasas. Y la vesícula biliar. La bilis se halla contenida en una pequeña vejiga en la que se alimenta el exceso de agua. Se elimina el exceso de agua. Si la contracción biliar es excesiva, pueden producirse cálculos que se deben extirpar mediante cirugía. La bilis son unas sales biliares que emulsionan las grasas y absorben la vitamina A, D y K. ¿Ya? Muy importante. Los pigmentos biliares, la bilirrubina, ya representan productos de excreción. Y también el colesterol. El jugo pancreático contiene bicarbonato y tres enzimas: tripsina, amilasa y lipasa. También producen un jugo intestinal que se llama eripsina, lipasa, maltasa, sacarasa, lactasa. Las proteínas e hidratos de carbono digeridos pasan de los capilares, de las vellosidades de las venas porta, que entran en el hígado, mientras que las grasas digeridas se absorben a través de las
pequeños vasos linfáticos y alcanzan el flujo sanguíneo general. La mucosa del intestino delgado también secreta la hormona secretina, que estimula al páncreas para producir enzimas digestivas. Los intestinos es la porción del tracto digestivo situado entre el estómago y el ano. Se dividen en dos secciones principales: intestino delgado, intestino grueso o colon. El intestino delgado mide 8 metros de largo. Tiene una membrana de revestimiento mucosa adaptada para la digestión y absorción de esta plegada cubierta por una pequeña prolongaciones llamadas microvellosidades. Estas son pequeños tubos de epitelio que rodean un vaso linfático y una gran cantidad de capilares. La absorción ocurre mediante difusión, osmosis y transporte activo. El duodeno fijo tiene formas de una herradura que se comunica con el páncreas a través del conducto pancreático, con el hígado y la vesícula biliar mediante su conducto que vierte en él. Luego tenemos el yeyuno o parte media del intestino delgado, se extiende desde el duodeno hasta su porción terminal o ilion, que acaba en un lado de la primera parte del intestino grueso llamada ciego. En su parte superior se relaciona con el píloro y su parte inferior con la porción iliocecal. El ciego es un saco abultado que se localiza en la porción inferior derecha de la cavidad abdominal. Mide 7 centímetros. Las dos partes importantes del ciego son el apéndice vermiforme y la válvula iliocecal, una estructura membranosa situada entre el ilion y el ciego que regula el paso del material alimenticio desde el intestino delgado al grueso y evita el retroceso de los productos de desecho tóxicos en el sentido inverso. Esa es la función de la válvula iliocecal. Acá se puede apreciar mejor el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y recto. El intestino grueso o colon, la función básica es la absorción del agua. O sea, aquí es un tema del agua, es absorbida el agua de los líquidos que no han sido asimilados en el intestino delgado y también la absorción de los electrolitos. Además, almacena las sustancias sólidas de desecho hasta que son excretadas y también hay presencia de bacterias, ¿ya? La microbiota intestinal. Bueno, si una persona consume poca agua, se hidrata poco, va a sufrir de estreñimiento, ¿ya? Porque la poca agua que tiene es absorbida por el colon cuando los alimentos pasan por acá. Pero también tiene que ver con el tema de emociones. Todo lo que la persona se traga y no lo, ¿cómo se llama? No lo maneja, ¿ya? Tiene una longitud variable, puede medir entre 1,20 m y 1,60 m. El colon ascendente se eleva por el lado derecho, el colon transverso cruza en horizontal y el colon descendente se dirige hacia abajo por el lado izquierdo. El colon sigmoideo es la porción que entra en la cavidad pélvica. El recto, la parte terminal del intestino, mide unos 15 centímetros de longitud y la salida del recto se llama ano y está cerrada por un músculo que lo rodea que se llama esfínter anal. Acá tenemos el proceso de absorción completo del sistema digestivo, que comienza en la boca, ¿cierto? Donde se procesan los alimentos, se van produciendo las distintas digestiones a nivel del hígado, de la vesícula, del estómago, del intestino delgado, del grueso, del páncreas, cómo se va esto procesando y se van obteniendo los diferentes nutrientes y agua de los alimentos.
y que posteriormente pasan todos esos nutrientes a la sangre, ¿cierto? Y los desechos son eliminados a través del intestino grueso hacia afuera, mediante la defecación. Bueno, acá hay una imagen que es muy interesante porque nosotros podemos trazar líneas imaginarias de estas dos líneas verticales y estas dos líneas horizontales y poder hacer como un mapa del abdomen, ¿ya? Del abdomen y así ubicar los órganos más rápidamente, ¿ya? Entonces tenemos en la parte central el epigastrio, ¿cierto? Tenemos el mesogastrio al medio y el hipogastrio abajo. Y a los costados tenemos los hipocondrios, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. En el centro, flanco derecho, flanco izquierdo. Y abajo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. De esta manera, ubicamos más rápidamente los órganos en todo lo que es la parte abdominal. La cavidad abdominal se puede dividir en cuadrantes y regiones por anatomistas con fines de estudio, diagnóstico y tratamiento. Las divisiones en cuadrantes permiten localizar el dolor, la sensibilidad, las cicatrices, los bultos y otros elementos de interés, reduciendo qué órganos y tejidos podrían estar afectados. El cuadrante inferior izquierdo incluye la fosa ilíaca, ¿ya? Izquierda. El cuadrante superior izquierdo se extiende desde el plano umbilical hasta la caja torácica izquierda. El cuadrante superior derecho se extiende desde el plano umbilical hasta la caja torácica derecha. Y el cuadrante inferior derecho se extiende desde el plano umbilical hasta el ligamento inguinal derecho. Las 9 regiones ofrecen una anatomía más detallada y están delimitadas por 2 líneas verticales y 2 horizontales. Acá se puede ver mucho mejor estas líneas imaginarias que vamos a trazar. Acá tenemos también otra vez cómo dividimos para poder ubicar los órganos más rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, el estómago, el colon. Y de esta manera nosotros podemos ir ya siguiendo y ubicando en forma bien precisa los órganos para poder poner los imanes de manera adecuada. Ok. De esta manera vamos ubicando los riñones, la vejiga, el útero. Y acá tenemos ya mucho más completo, ¿cierto? Tenemos que en el costado izquierdo, arriba, en el hipocondrio, tenemos la cola del páncreas y el riñón izquierdo, mientras que en el flanco izquierdo tenemos el colon descendente y el uréter izquierdo. Y en la fosa ilíaca izquierda abajo tenemos el colon sigmoideo y los anexos izquierdos de la mujer. ¿Cuáles son esos? Son las trompas, ¿ya? Mientras que del lado derecho, del hipocondrio derecho, tenemos el hígado, la vesícula y el riñón derecho. Y en el flanco derecho tenemos el colon ascendente, el uréter derecho, y en la fosa ilíaca derecha tenemos el ciego, el apéndice y las trompas de falopio. Mientras que en el centro arriba tenemos el estómago y tenemos el páncreas y el duodeno. Al medio, en el ombligo, está el intestino delgado. Y abajo, en el hipogastrio, tenemos el epiplón, el intestino delgado, la vejiga, el útero, la próstata. Y de esa manera rápidamente vamos a ir ubicando los órganos con estos cuadrantes. Aquí están los pares biomagnéticos del sistema digestivo, que son muchos. Hay la gran cantidad de pares biomagnéticos que pertenecen al sistema digestivo. ¿Ya?
En general, estos pares biomagnéticos nos están mostrando procesos infecciosos producidos por bacterias, por parásitos, por virus y hongos, ¿ya? También algunas disfunciones. Todo lo que sea disfuncional es emocional o estrés. Y tenemos un protocolo de magnetoterapia que se llama Bansal en diagonal. Bansal en diagonal. Colocamos un imán ancho negativo en la palma derecha y un imán ancho positivo en la planta del pie izquierdo. Y esto fortalece, ¿cierto?, todo el sistema gastrointestinal. Cuando hay gastritis, úlcera, hernias del hiato, estreñimiento, flatulencia, diarrea, eh, qué sé yo, todos los síntomas relacionados con el sistema digestivo, que pueden ser el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula, el páncreas, el colon, el intestino delgado, etcétera, se va fortaleciendo con este protocolo de magnetoterapia, el método Bansal en diagonal. Y también tenemos cómo manejar las hernias inguinales, femorales, umbilicales, incisionales, epigástricas, ¿ya? Hacemos este comando bioenergético y colocamos un imán negativo en la zona de la hernia, en la protuberancia, ¿ya? Unas 2 veces al día por unos 7 días. Y decimos, eliminamos la debilidad de los tejidos, liberamos emociones atrapadas, karmas y conexiones ancestrales, disminuir la degeneración del tejido afectado por la hernia, aumentar la regeneración del tejido lesionado, fortalecer y tensar el peritoneo, aumentar la producción y distribución y transporte de la hormona del crecimiento hacia las zonas de las hernias para cerrarlas, aumentar la hidratación y oxigenación de todas las capas de la piel, fortalecer y aumentar el grosor de la dermis, epidermis, capa subcutánea, fascia, músculo, peritoneo de la zona de la hernia, tensar cada capa de la piel, grasa subcutánea, fascia, músculo, peritoneo de la zona de la hernia para que sea cerrada. El imán se pone unos 20 minutos, se hace este comando. Y acá tenemos un comando bioenergético para fortalecer el sistema digestivo. Fortalezco el esófago, hiato, coordinar con el estómago, píloro y duodeno, coordinar hígado, vesícula biliar y páncreas, corregir intestinos torcidos y caídos, eliminar materia muerta del intestino grueso, aumentar la evacuación intestinal, aumentar la integración del intestino delgado con el intestino grueso, aumentar la peristalsis, fortalecer la válvula ileocecal, fortalecer el colon ascendente, colon transverso, fortalecer la válvula de Houston, fortalecer el colon descendente, sigmoide y el recto, eliminar emociones atrapadas, no digeridas, eliminar bloqueos, congestiones, inflamaciones e infecciones, liberar conexiones, memoria de vidas pasadas, ancestrales que estén debilitando el sistema digestivo ahora. Y con eso vamos manejando fortaleciendo el sistema digestivo cuando hay problemas, enfermedades. Se dan cuenta que podemos ir trabajando un poco con los pares biomagnéticos, combinando con algunos protocolos de magnetoterapia y también combinando con comandos bioenergéticos, ¿ya? Y así vamos a tener una atención más integral eh, y mayor eficacia en los tratamientos. Ok, a ver. Bien, damos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alcanzamos a ver uno más? Sí. Vamos ahora entonces con el sistema endocrino. Sistema endocrino.
¿Se ve el sistema endocrino? No, profesor. Se No quedó se en ve. comando bioenergético digestivo. Ah, ya. Ahora, Ahora sí. ya, perfecto. Entonces, el sistema endocrino tiene que ver con las glándulas endocrinas del cuerpo, ¿ya? Que se ven claramente en la imagen. Tenemos la glándula pineal arriba en la corona, tenemos la glándula hipófisis en la frente, la glándula tiroides y paratiroides en el cuello, la glándula timo, el páncreas, los ovarios, ¿ya? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Las funciones del sistema endocrino son liberar hormonas al torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a las células de otras partes del cuerpo. Las hormonas ayudan a controlar el estado de ánimo y el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos y el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones, los cambios en el equilibrio de los líquidos y minerales que hay en la sangre. Ok, vamos a ir viendo una por una estas glándulas. Ok, la glándula pineal está en la coronilla arriba. Ustedes saben, esta glándula es poco conocida y es muy importante, ¿ya? Eh, ¿Estas glándulas se relacionan con los chakras? Sí, todas las glándulas se relacionan con los chakras, efectivamente. Ok, entonces la glándula pineal está situada en el cerebro, bajo del cuerpo calloso, debajo del cuerpo calloso, en el medio del encéfalo, produce una hormona llamada melatonina, también serotonina, noradrenalina, histamina y otras. Esta hormona controla el ciclo del sueño y vigilia. También pueden formar parte del momento en el que comienza la pubertad. Pueden destacarse diferentes funciones. Segrega melatonina y produce DMT y es un depósito de serotonina. Refuerza el sistema inmunitario, regula las funciones endocrinas, regula el ritmo circadiano y los ciclos de vigilia y de sueño, regula los ritmos estacionales de estrés, rendimiento físico, estado de ánimo, influye también en las hormonas sexuales. El principal problema de la pineal es la calcificación, hecho que conduce a una menor producción de melatonina. Este es el motivo por el cual los ciclos del sueño se ven alterados en la vejez. La calcificación de la glándula pineal también se relaciona con el Alzheimer y algunas migrañas.
Luego tenemos la hipófisis o pituitaria. Hipófisis o pituitaria. Ok. Se encuentran debajo del cerebro y que conocemos como silla turca. Ahí está la hipófisis, ¿ya? Se considera que la hipófisis es la glándula maestra, ya que es la responsable de regular el funcionamiento de todas las glándulas endocrinas del ser humano. La hipófisis se divide en dos partes, hipófisis posterior e hipófisis anterior. La parte posterior es la responsable de secretar la oxitocina y hormona antidiurética. La zona anterior produce la hormona de corticotropina, tirotropina, hormona del crecimiento, gonotrofinas y prolactina. Las patologías asociadas a la hipófisis es la presencia de tumores. Las masas alojadas en estas zonas pueden causar síntomas de compresión como alteración de las pupilas, dolores de cabeza, problemas de la visión y alteraciones en los párpados. Asimismo, un tumor en la hipófisis es capaz de producir hormonas, por lo cual se puede presentar una alteración importante de estas sustancias en el organismo. Se producen calcificaciones acá en esta glándula, sí. Y tumores también se pueden producir. En general, las glándulas se disfuncionan, en general, por estrés, por el tema emocional. Y puede ser rastreada y pueden ser impactadas con un par de imanes para equilibrarlas, en conjunto con comandos bioenergéticos. Después tenemos a la tiroides y la paratiroides. ¿Ya? Las tiroides y las paratiroides están enfrente del cuello, debajo de la laringe. La tiroides controla el metabolismo del cuerpo y las glándulas paratiroides controlan el equilibrio del calcio y el fósforo en el cuerpo. Muy importante. La tiroides es responsable de secretar la hormona tiroidea llamada tiroxina o triiodotironina, que influyen en la maduración de los tejidos. Ya. Luego tenemos, ¿qué es lo que producen estas tiroides? ¿Ya? La tiroides es responsable, decíamos, de producir estas hormonas. Cuando hay hipotiroidismo la produce baja, cuando hay hipertiroidismo la produce mucha. Y los dos son enfermedades. En una uno aumenta de peso y en la otra uno baja de peso. Y se puede producir un bocio. Las glándulas tiroides tienen un tamaño más grande de lo normal. En el hipertiroidismo, la glándula produce una excesiva cantidad de hormona tiroidea y en el hipotiroidismo, la glándula no produce suficiente hormona tiroidea. También pueden haber nódulos en la tiroides, también pueden haber quistes o tumores. Se pueden formar bultos en la tiroides. Esto puede ser rastreado y se pueden colocar un imán negativo y positivo para equilibrar la tiroides. En la paratiroides se trata de 4 glándulas. A ver, aquí estas glandulitas que se ven de color violeta, que son 4, una a cada lado, esas son las paratiroides, que están metidas en la tiroides, ¿ya? Entonces,
Estas paratiroides se trata de 4 glándulas situadas en los lóbulos de la tiroides y son responsables de la secreción de la hormona PTH, hormona paratiroidea. No tiene relación con las tiroides para nada, pero cumplen funciones diferentes. Entre las acciones importantes resalta el control en sangre, los niveles de fósforo y de calcio, mantener en equilibrio el nivel de calcio en sangre y huesos es indispensable para ofrecer la correcta energía al sistema nervioso y al sistema muscular. La enfermedad paratiroidea ocurre cuando una persona tiene 3 paratiroides de tamaño normal y una mucho más grande debido a que se ha convertido en tumor y está produciendo hormona PTH en exceso. En el hipoparatiroidismo no se segrega suficiente HPT. Esto causa niveles muy bajos de calcio en la sangre. El nivel bajo de calcio en la sangre se conoce como hipocalcemia y eso es muy delicado. El timo está en la parte superior del pecho, tal como se ve en la imagen ahí. Fabrica glóbulos blancos, llamados linfocitos T, y secreta una hormona que ayuda a estos linfocitos a madurar y a funcionar. Dichas células combaten las infecciones y destruyen a las células anormales. También existe el par biomagnético timo-timo, se pone un imán negativo positivo para equilibrar esta glándula. También podemos poner un imán negativo para estimular el timo, para estimular el sistema inmunológico, los glóbulos blancos. La función del timo principal es madurar los linfocitos, los glóbulos blancos. Una vez maduros, dejan el timo y se transportan a través de la sangre a los ganglios linfáticos y al vaso. Cabe destacar que los linfocitos T son las células del sistema inmunológico encargadas de la inmunidad celular, que consiste en una respuesta inmune que provoca la activación de determinadas células inmunes para combatir las infecciones. Su membrana celular contiene una serie de proteínas capaces de reconocer diferentes tipos de alergenos, sustancias que producen una respuesta inmune. Luego tenemos el páncreas, que ya lo vimos, ¿cierto? Que es muy importante porque produce insulina, que metaboliza el azúcar y los carbohidratos, y se pueden producir también pancreatitis, una inflamación de la glándula debido a que las enzimas digestivas han comenzado a digerir el propio páncreas. Esto puede ser también producido por gérmenes patógenos, ¿ya? Y la diabetes. Las células de las glándulas no producen insulina debido a una reacción negativa del sistema inmune sobre las mismas. Funcionan de forma deficiente y no es capaz de secretar la cantidad suficiente de insulina para metabolizar de forma correcta el azúcar de las comidas. Por eso que es importante los órganos, aparte de colocar ahí los imanes negativos positivos, también es importante liberar emociones atrapadas del órgano, ¿ya? Y también conexiones de vidas pasadas y conexiones ancestrales. También es importante liberar. Las glándulas suprarrenales están encimita de los riñones y se trabajan por la parte posterior de la espalda, ¿ya? Del cuerpo. Las suprarrenales son 2 glándulas y cada una está ubicada en la parte alta del riñón. La parte externa de esta glándula se conoce como corteza, la glándula, la parte externa, y es la zona responsable de producir la hormona cortisol y aldosterona, y otras sustancias que pueden convertirse en testosterona.
La parte interna de la glándula se conoce con el nombre de médula y es la responsable de producir adrenalina y noradrenalina. Entre las enfermedades asociadas al mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales encontramos la enfermedad de Addison, el déficit de cortisol y el síndrome de Cushing o exceso de cortisol, ¿ya? Donde las personas sufren de inflamaciones, retienen líquido, etc. Por eso que es importante equilibrar las glándulas, ¿ya? En forma preventiva. Y las glándulas gónadas, que son las glándulas sexuales, testículos en los hombres, ovarios en las mujeres. Muy importante porque producen los ovarios estrógenos y progesterona, muy importante en el ciclo menstrual, y eh, la testosterona en el caso de los hombres. Acá están los pares biomagnéticos asociados al sistema endocrino. Pineal, pineal, tiroides, tiroides, paratiroides, timo, timo, ovario, ovario, testículo, testículo, pero también hay otras más, ¿ya? Pero estas son las principales y están asociadas a los chakras. Acá, por ejemplo, tenemos un protocolo de magnetoterapia para equilibrar y fortalecer todas las glándulas del cuerpo. O sea, puede ser la que esté mal, pero también pueden fortalecerse todas. Esto se puede hacer una vez al año, 2 veces al año, ¿ya? Para mantener equilibradas nuestras glándulas y se hacen en conjunto con el comando bioenergético que está acá. ¿Y qué dice? Fortalecer la conexión de cada una de las glándulas con el sistema nervioso central, mente, sistema linfático, circulatorio y energético al 100%. Fortalezco la producción y distribución de hormonas a todo el cuerpo. Eliminó karmas, estrés, emociones atrapadas a cero menos infinito. Y ahí dejamos trabajando unos 15 minutos, 20 minutos, los imanes estimulando y equilibrando y fortaleciendo todas las glándulas del cuerpo o la que marque que está en disfunción. Bueno, ya estamos llegando al fin de la primera parte de este curso, así que nos queda todavía la segunda parte que va a ser el día de mañana. Mañana vamos a ver el sistema sanguíneo, el sistema renal, el sistema esquelético, el sistema tegumentario y también vamos a ver temas de salud mental alternativa. Vamos a ver también cómo manejar un protocolo de anatomía integral para buscar rápidamente algún problema que podemos haber encontrado en el cuerpo, ya como la parte práctica. Eso se usa con péndulo o se usa con el test de los pulgares o el test de los pies, ¿ya? Bueno, cuéntenme, ¿qué les ha parecido esta primera parte de la anatomía aplicada al biomagnetismo? Parece que se quedaron dormidos. No, profesor, está bastante interesante, pero es bastante amplio. Sí, es harto. Pero de a poco, vayan de a poco, vayan aprendiendo, impriman su material y de a poco lo van manejando. Imagínate, a mí me tomó meses me tomó hacer este curso. No, me imagino. Sí. Profesor, ¿por qué se calcifican las glándulas? Las glándulas se clasifican a veces por la edad, ¿ya? Por la edad y también por algunos problemas, no sé, pues de calcificación que hayan en el cuerpo, ¿ya? Pero eso tú lo manejas con magnetoterapia. Colocas un imán negativo ahí, envías unos comandos bioenergéticos para que esa glándula
funcione adecuadamente. Pero eso no tiene que ver con calcio, Y también tiene que ver con calcio. también. Eso también tiene que ver con Ok, exceso de calcio. ok, gracias. Ujú. Bien, a ver, aquí alguien me escribió algo. Así es, bien amplio, dice Osvaldo, sí, realmente, pero hay que ir de a poco, o sea, apréndanse un sistema, no sé, por una semana, después en otra semana se aprenden otro sistema. Porque es importante, fíjense, cuando manejamos biomagnetismo, tenemos que saber del cuerpo porque si no, ¿dónde vamos a poner los imanes? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está afectando? Los pacientes siempre preguntan todo, entonces un terapeuta de biomagnetismo tiene que estar bien preparado e informado de cómo funciona el cuerpo, ¿no creen ustedes? El curso está muy interesante, dice Renata. Disculpa, tengo un problema con mi audio, si de repente surgen problemas. Eh, bueno, mañana nos vemos entonces nuevamente para la segunda parte. Y pinchen en el link, ahí está el material, bájenlo a su computadora. Y bueno, cuando puedan lo imprimen, pero ahí está, van a tener su libro ahí para que vayan trabajándolo junto con el biomagnetismo, con la magnetoterapia y la bioenergética de consulta. ¿Ya? Bueno, Osvaldo, Mirna, Renata, descansen y mañana tenemos otra sesión tan intensa como esta. Ok, muchas gracias, profesor. Muy, muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Adiós. Buenas noches.